Hoy nuestra ciudad cumple 435 años, desde la cruz fundacional, donde el 3 de abril de 1588 Juan Torres de Vera y Aragón da nacimiento a la ciudad de Vera de las Siete Corrientes. Les damos la bienvenida a Escenarios. Como todos los años, la ciudad le rinde homenaje a este momento de la fundación. El día del 3 de abril se realiza un acto al pie de la cruz fundacional y aquí estamos con Escenarios. Bueno, nos encontramos con el vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Brayar Pocar. Se están celebrando 435 años de nuestra ciudad aquí en el lugar donde fue fundada. Sí, efectivamente, la fundación de la ciudad es el comienzo de la fundación de lo que después va a ser la provincia de Corrientes. Hay todo un proceso histórico muy interesante donde se va consolidando la figura de la provincia como diseño geopolítico, podríamos decir. La verdad es que cada conmemoración de esta tenemos que recordar, porque recordar nuestras raíces es recordar también nuestros principios. Corrientes fue creada bajo principios del cristianismo, pero también con un gran respeto a la multiplicidad cultural, podríamos decir, al punto tal de que yo creo que hoy Corrientes significa parte de nuestras sangres de origen europeo, pero parte también de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos originarios de la raza guaranítica, que tiene una enorme influencia en nuestra música, en el guaraní como segundo idioma y a veces en algunos casos como primer idioma. Y bueno, esas son las cosas que nunca debemos perder de vista. El otro día, cuando se rendía el homenaje a Genaro Verón de Astrada, el ministro de Justicia resaltaba con mucha certeza que Corrientes, cuando fue a la batalla, no fue a defender caudillos. Corrientes fue a defender un sistema de vida que tenía que ver con tener una constitución, con tener renovación periódica de autoridades. Corrientes no tenía caudillos, tenía gobernantes, con defender una industria que tenía un sistema de rentas públicas muy ordenado, pese a la poca población. Corrientes tenía en toda la provincia 30.000 habitantes en ese momento, imagínense lo que es. Es como que una población, qué sé yo, del tamaño de San Roque estuviera dispersa en todo el territorio provincial. Eso es lo que defendió y lo que significa Corrientes. Siempre una provincia que se basó en los principios. Y eso es lo que tenemos que cuidar y defender. Y en ese contexto, este tipo de actos son realmente importantes. ¿Y qué pervive de ese orden legal de la colonia y qué le fuimos agregando nosotros? ¿Cuál es la huella? Yo creo que en primer lugar, lo que hicieron los colonizadores fue algo muy inteligente, porque fundaron ciudades en lugares geográficamente muy bien establecidos. Alguien me decía una vez que las ciudades que son coloniales no se inundan. Algunas de las sí, otras no. Pero evidentemente, cuando los españoles vinieron acá, quisieron construir un sistema, quisieron construir una estructura que perdurara en el tiempo. Obviamente, nosotros, la descendencia y con el enriquecimiento de la inmigración y de la fusión con los pueblos originarios, sobre todo con la raza guaranítica, le fue incrementando y dándole ese perfil tan particular que tiene Corrientes. Nosotros siempre decimos que yo he estado mucho en otras partes del país y me tocó estar por razones laborales en Buenos Aires, y en todas partes se nos mira como algo que tenemos por sobre todas las cosas un gran amor propio, ¿no? No pretendemos llevar a nadie por delante, ni mucho menos, pero tampoco nos gusta que nos lleven por delante. Es decir, eso es conocido y es respetado en todo el país. ¿Cómo va a participar la vicegobernación en las actividades de celebración del mes de Corrientes? Hay muchas actividades para el mes de Corrientes, muy intensas, a través de Senado Cultura, que ya está programado, todos los años lo hacemos y hay una gran cantidad de actividades culturales en homenaje a la ciudad, porque acá se inicia el mes de Corrientes, ¿no? Nos encontramos con el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, 435 años de nuestra ciudad. Sí, la verdad que muy emocionado
de poder estar encabezando esta celebración de 435 años. No muchas ciudades del mundo pueden exhibir ese número, ni tampoco la historia tan rica, tan vasta que tiene nuestra ciudad insertada en este hermoso lugar, en esta provincia hermosa, y que sin duda que estamos trabajando, revalorizando ese pasado, revalorizando esa historia, pero con mucha fe y mucho esfuerzo en el futuro que se viene. Hay muchas actividades y obras que se están haciendo para celebrar, para cerrar el mes de Corrientes, ¿no? El 3 de mayo. Sí, nosotros venimos trabajando desde el principio de la gestión la ciudad de los eventos culturales, deportivos. Sabemos que en enero tenemos el Festival Nacional del Chamamé, febrero es Carnaval, y después viene esto, el mes de Corrientes con sus múltiples celebraciones. Sobre todo venimos atendiendo dos puntos, y es la diversidad de oferta cultural, que tiene que ver con expresiones quizás con menos gente o menos populares, y que muchas de las actividades que hacemos se realicen en los barrios, que eso es algo que queremos llevar para nuestra ciudad. Bueno, ya van varios años como intendente. ¿Cómo vivís esta nueva celebración? ¿Qué sucede año a año en tu relación con la ciudad? No, sin duda que es un amor que crece, que se intensifica. El hecho de ir teniendo más conocimiento y de que el equipo esté más afianzado, más experimentado, nos permite lograr soluciones más rápidas, entender los puntos, los momentos verdad de las diferentes cosas que hacen al crecimiento y al desarrollo de la ciudad, y que podamos abocarnos a muchas cosas que nosotros creemos que realmente importan. Por un lado está el día a día, que mucha gente cree que la gestión de un municipio es eso. Por otro lado están las obras, la infraestructura, mucha gente cree que el municipio es eso, pero además de eso nosotros trabajamos mucho en lo que es la organización de la ciudad, en la planificación a futuro, en el ordenamiento territorial, en dejar todos los datos posibles de entubamientos, de calles, de infraestructura a presente y a futuro, y que eso pueda estar disponible para todos, porque sin duda muchos de los problemas que encontramos estuvieron dados porque se hicieron muchas cosas sin planificación, sin un objetivo. Entonces queremos que en el futuro eso pase a la historia y que tengamos los datos, la información y la organización para seguir adelante, y que los futuros intendentes se dediquen al crecimiento de la ciudad, al desarrollo económico, a darle valor agregado a esta hermosa ciudad. ¿Cuál es el mayor objetivo a futuro para esta ciudad con historia? Mira, el desafío es que como todas las ciudades del mundo están buscando la generación de riqueza, la generación de riqueza económica para las ciudades. Nosotros entendemos que sin dudas el turismo es ya y va a ser más aún un puntal, como la ciudad en sí, como el ingreso a la provincia, como el ingreso a los esteros de Liberá, entre otras cosas. Y el otro, que estamos trabajando mucho con autoridades, con el gobierno provincial, con las autoridades universitarias, es ver si podemos ir desarrollando a Corrientes como un polo tecnológico, de desarrollo de aplicaciones, de todo lo que tenga que ver con la modernización tecnológica, que es algo que, bueno, que está cambiando el mundo y que nosotros no podemos permanecer ajenos, y que puede generar mucho trabajo para nuestros jóvenes y que se queden acá. Entonces, que trabajen acá a disfrutar la ciudad y también puedan tener el desarrollo que necesitan. Infraestructura, conocimiento, servicios. Sí, exactamente, infraestructura, conocimiento, servicios, y hacer todo para, como te decía, para... Todos vienen y les gusta el río, les gusta la costanera, hay muchas cosas de la ciudad que se han agilizado, muchas cosas que se han facilitado, y bueno, queremos seguir ese camino, y bueno, como médico sabe que la organización nos interesa mucho.
para conocer las huellas que dejó la organización colonial en nuestra actual organización institucional, dialogamos con el profesor Dardo Ramírez Braschi. Hoy vamos a analizar los acontecimientos que se dieron alrededor de la fundación, el acta fundacional y cómo nos atraviesa, ¿no?, obviamente, esta historia. Está con nosotros el profesor doctor Dardo Ramírez Braschi para poner un poco de luz en este proceso de fundación. ¿Cómo está? Hola Constanza, un gusto. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de este momento de la fundación? El mes de abril es fundamental para Corrientes, porque con él se celebra su fundación y el inicio de su existencia. El 3 de abril de 1588, el adelantado Juan Torres de Vera va a marcar un hito fundacional. Y ese hito fundacional va a ser la existencia de la ciudad, que va a sobrevivir, como sabemos, por más de 4 siglos. El hito fundacional es un hito formal, protocolar, por el cual estaba perfectamente diagramado, pensado, por lo cual hubo toda una estructura pensada desde Asunción, desde España y desde las capitulaciones firmadas para fundar la ciudad de Corrientes. Y después de esa fundación va a comenzar un gran esfuerzo por aquellos primeros pobladores por sobrevivir. Y el hecho fundacional, insisto, va a ser como el embrión que generará todo un contexto regional en donde Corrientes va a ser el epicentro. ¿Y por qué se elige este lugar? Sí. Originariamente, la ciudad de Corrientes estuvo programada y pensada en su fundación. No se sabía cómo se iba a llamar ni dónde iba a estar ubicada. Se había... Ortiz de Zárate había firmado una capitulación con el rey Felipe II, por el cual debía fundar 4 ciudades en el territorio del Plata. Esas 4 ciudades para ser Santa Fe, Concepción del Bermejo, la segunda fundación de Buenos Aires y la cuarta, quedaba pendiente, una ciudad, y se ubicó en este codo del río Paraná, en este lugar de las 7 corrientes, muy discutido si son las 7 puntas o las 7 corrientes que desembocan en la cercanía del Paraná, que va a determinar a esta región como un punto estratégico. Y la cuarta obligación o manda que tenía el adelantado Torres de Vera de Aragón, que heredó la obligación de su suegro Ortiz de Zárate y fundó la ciudad porque era una obligación para hacerlo. Claro, no solamente eso, sino ¿qué pasaba? ¿Cómo se analizaba el lugar donde se iba a fundar la ciudad? Porque también había que tener en cuenta que había pobladores, había originarios, digamos. Pueblos originarios que estaban distribuidos por toda esta región del Plata. Decía que Corrientes, en su fundación, y las ciudades hispánicas no eran improvisadas. Se sujetaban a la ley. En 1573 se aprobó una ordenanza denominada Ordenanza de Fundación de Pueblos y Ciudades por parte de Felipe II, que establecía cómo se debían fundar las ciudades, en qué lugar, dónde debían estar orientadas, la cuadrícula de qué forma debía dibujarse, si debían estar cerca de los ríos o cerca de los mares, cómo debían ser sus puertos. Y Corrientes, a escasos pocos años de aquella ordenanza firmada en Madrid, cumple estrictamente con aquellas disposiciones. Lo que estamos viendo es que hay toda una acción muy programada, muy específica, muy protocolar, muy legal en este marco fundacional. Nuestras calles tan angostas de la ciudad no es capricho que sea así, estaban en aquellas ordenanzas que en las poblaciones de clima cálido las calles debían ser angostas y en los climas templados debían ser anchas. Este era el Código de Indias, ¿no? Sí, después formó parte de la recopilación de Indias, pero originariamente era una ordenanza específicamente firmada por Felipe II. Estaba todo ordenado, hasta cómo debían estar orientadas las calles y la ubicación de los lugares más importantes de la ciudad.
Bueno, y a mí me interesaba algo que realmente me llamó la atención, que era el rollo de la justicia. Ah, sí. ¿De qué se trata esto? El rollo de la justicia es simbólico. Forma parte del simbolismo de la posesión del espacio territorial. Cuando el adelantado o el fundador hace el acto protocolar de fundar, planta un tronco en el cual pega, o mejor dicho, lo estampa con un puñal, un pergamino que simboliza el poder del rey. Y ese rollo, ese tronco, por decirlo de alguna manera, se lo denomina rollo de la justicia, el rollo del poder, rollo de la representación del monarca. Y ante ese rollo de la justicia se producen los primeros juramentos y el propio juramento y el acto protocolar con su espada en mano por parte del fundador. ¿Qué nos queda de ese acto fundacional? Por ejemplo, en cuanto a el orden religioso, el orden del Estado, la manera de ejercer el derecho. Sí, en lo formal y en lo documental nos queda el acta fundacional, la documentación del acta, que no lo tenemos los correntinos, sino está en el Consejo de Indias, está en España, el acta original, una de las copias del acta original, y después nos queda la construcción de la idiosincrasia que de aquella fundación Corrientes va a comenzar a transformarse y a mutarse. Si bien va a tener un origen estrictamente hispánico, peninsular, luego por su entorno de los pueblos de las adyacencias va a comenzar a transformarse en su idioma, transformar en su idiosincrasia, en su religión, formar una religión con contextos generales vinculados a las interpretaciones guaraníticas y también en su idiosincrasia, su forma de ser. Y creo que eso va a ser una de las características del fortalecimiento de la identidad correntina, que no es al azar, sino es fruto de esa evolución que comienza siendo hispánica y termina siendo mestiza. Claro. Ahora, nosotros celebramos todo el mes de Corrientes y el acto central es el 3 de mayo, ¿no? Que se conoce como el Día del Milagro de la Cruz. ¿Qué lectura tiene eso? Sí, a los pocos días después del acto fundacional ocurrió una refriega entre aborígenes y asunceños españoles, en el cual en las adyacencias del fortín estaba una cruz, un madero, en donde en el ataque, según la tradición, se intentó ser quemada, pero no prendió fuego. Esto, atento a la fortísima idiosincrasia religiosa del hispano, que al no poder explicar las cuestiones físicas con leyes físicas propiamente dicho, encuentra una explicación con la trascendencia, con la fe, y le da a ese contexto la idea de milagro. La idea de milagro que tiene que ver con la connotación de la fe. Este acontecimiento que ocurrió no está registrado en los documentos, pero sí en la tradición oral, se va a instalar con el tiempo el 3 de mayo. ¿Pero por qué? A principios del siglo XIX, el obispo de Buenos Aires, cuya jurisdicción eclesiástica de Corrientes dependía, Benito Lué y Riega, muy a principios del siglo XIX, establece que esta conmemoración de la Cruz de los Milagros en Corrientes se la pase para el 3 de mayo. El 3 de mayo es la fecha que la Iglesia Católica conmemora como el Día de la Cruz. Fue cuando Helena, madre de Constantino, el emperador romano, fue a Jerusalén a buscar reliquias de Cristo. Y el 3 de mayo fue cuando encuentra la cruz de Cristo. Y ahí conmemora la Iglesia como el Día de la Cruz. Y en ese contexto de ese calendario eclesiástico se va a tomar como referencia para instaurar también la Cruz de los Milagros. Esa es la razón. Haya existido o no el milagro, hay algo que es importante históricamente. No se puede comprender en esta evolución, en esta tradición histórica de la ciudad San Juan de Vera, su origen sin la cruz. Haya existido o no el milagro.
Eso queda una cuestión muy subjetiva de cada uno de interpretar y de tener su propia fe. Pero sí, la cruz está representada hoy por hoy con el acto fundacional también. Y ahí están en nuestro escudo, está en nuestra bandera y está en nuestra cuestión identitaria, que forma parte de una construcción, tal vez no documental ni positivista, pero sí una construcción cultural. Bueno, justamente, hoy la iglesia, la cruz es una construcción ya cultural de la correntinidad. Bueno, justamente hoy hablábamos de la herencia, ¿no? Cuando comenzábamos el programa. ¿Qué heredamos? Heredamos una tierra, pero también una historia, y a partir de eso vamos construyendo, obviamente, nuestra identidad, que es lo que estamos hablando. Y creo que es el punto de partida y es la fortaleza más importante que tenemos los correntinos. Es la cuestión identitaria. Esa evolución cronológica, natural e histórica que hemos tenido por más de 4 siglos, que se entremezcla con nuestro idioma, nuestra forma de ser, nuestra característica en lo que creemos y de qué manera creemos la trascendencia, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestros hábitos, nuestra cocina, nuestra forma de ver el río. Y hay una característica que después de 4 siglos de un mestizaje fortísimo va a generar como una llama identitaria que solamente lo vamos a tener los correntinos. Y eso se mostrará con el uso de la ñ, la r arrastrada, la l y esa manera muy castiza que tenemos por ahí de hablar, pero también muy guaranítica de nuestros hábitos. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Constanza. Continuamos en Escenarios. Y estamos aquí en la Cruz Fundacional, en la zona que se conoce de Corrientes como el barrio Arasatí. Aquí había una gran playa, que era la playa de los Guayabos, por eso se llama Punta Arasatí, y en el nacimiento del Puente General Belgrano, que tanto nos caracteriza. Así que desde aquí les damos la despedida. Nos vamos a encontrar nuevamente en Escenarios el jueves a las 19:30, como siempre. Muchas gracias.